para padecer allí de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y también por los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo. No lo permita mi Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Jesús se volvió a Pedro: apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino que llevo, porque tu modo de pensar no es el de Dios. Luego Jesús dijo algo más: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, ese la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué podrá dar uno a cambio para poder recobrarla? No lo permita mi Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Jesús se volvió a Pedro: apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino que llevo, porque tu modo de pensar no es el de Dios. Tu modo de pensar no es el de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Amén. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?
porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos que tiene que padecer mucho, que tiene que ir a la pasión, que tiene que ser condenado a muerte, y resucitar al tercer día. De inmediato Pedro le dice, no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pedro pretendía que Jesucristo podía salvar a su pueblo de otra manera, ¿sí? Quiere que Jesús sea triunfador, Pedro, y venza a todos sus enemigos, pero que nunca le pase nada malo, ¿sí? Que no le pase nada malo y que todo el mundo termine dándole la razón, ¿sí? Pero que no sea a través de la cruz. ¿Sí? El Padre en su amorosa providencia no había puesto en sus planes que fuera de otra forma. Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Y dice, no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es como el de Dios, sino como el de los hombres. Pero no estás pensando como piensa Dios. Hay veces que a nosotros nos pasa lo mismo que a Pedro. Hay veces que decimos, de ningún modo, Señor, eso no me puede pasar a mí. Eso no me puede pasar a mí. Hay veces que uno se empeña a que el Señor haga las cosas como nosotros queremos y como nosotros deseamos, para que nos cure enfermedades, para que nos libre de problemas, para que nos libre de las angustias, para que nos libre de sufrimientos, ¿sí? Y la vida del cristiano es de entrega total a Dios, como un sacrificio, glorificando a Dios en todas nuestras actividades. Cuando pedimos algo al Señor, con la tranquilidad del corazón, con la quietud del espíritu y con mucha humildad, de que esto que le pido tal vez no puede ser así como yo lo quiero o lo deseo, porque Dios quiere que sea de otra forma. Y si yo estoy de acuerdo con lo que el Señor decida, esa oración es buena. Cuando oremos, hagámoslo con un corazón tranquilo y no empeñado ni arrebatado, ¿sí?, en algo que no puede ser. Aceptando desde el fondo de nuestro corazón que se haga en todo la santísima voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Es necesario poder mirar con los ojos del Espíritu si las cosas que pedimos nos ayudan a estar más cerca de Dios. Si es así, sigamos adelante con nuestra oración, con nuestra petición, ¿sí? Pero si no, tengamos cuidado, que no nos pase lo que a Pedro, que perdió la tranquilidad de su corazón, diciendo, no lo permita Dios. Eso no te puede suceder a ti, Señor. Luego Jesús dijo a sus discípulos, veamos lo que les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Tomar la cruz es cumplir fielmente con nuestros deberes y compromisos del mundo y también con los deberes y compromisos de la Santa Madre Iglesia, superando las dificultades y los sufrimientos que podemos encontrar
en el camino mientras vamos en este seguimiento al Señor, ¿sí? En el camino de la vida. Quien tiene miedo a la cruz se convierte en esclavo. ¿De qué? Del pecado. Las personas que tienen miedo al sufrimiento son las que más sufren porque el demonio conoce su debilidad, ¿sí? Y por ahí lo ataca el demonio. Y lo que teme, eso le sucede. ¿Mm? Lo que nos da la verdadera libertad es la cruz de Jesús, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos un ejemplo? Es un ejemplo. ¿Cuántas veces vemos que, por ejemplo, la esposa tiene celos del esposo? Es un ejemplo, ¿eh? Y sospecha de que el esposo anda poniendo los cuernos por ahí, ¿verdad? Y eso teme, eso tiene temor. Entonces, ella dice, yo no soy celosa. Es un ejemplo. No es nada personal. Yo no soy celosa. Pero esta personita dice, bueno, yo no soy celosa, pero sí, yo lo voy a vigilar. Y si lo encuentro, cuidado que lo encuentre, que lo encuentre que le esté sonriendo a otra mujer, o que otra mujer le esté saludando, o que de repente lo encuentre ahí de una manera no muy correcta, nunca más le vuelvo a perdonar. Nunca más. ¿Y qué va a suceder? Claro que va a suceder. ¿Por qué? Porque ya le dijo al demonio cuál es su debilidad. ¿Eh? Ya le dijo al demonio, mira, mi debilidad es esta. Y entonces él se va a encargar de que eso suceda. ¿Mm? Y muchas veces así sucede, en muchas parejas. Y por eso en veces terminan. O sea, se separan. Pero ese es un ejemplo nada más para que vean que el demonio conoce nuestra debilidad. ¿Sí? Lo que nos da la verdadera libertad es la cruz de Jesús. El pecado ocasiona ataduras espirituales, ¿sí? La confesión rompe con esas ataduras y nos da la libertad, la liberación espiritual, la confesión, ¿sí? Porque, por ejemplo, ese mismo acontecimiento se lo vamos y se lo presentamos al Padre, y decimos, Señor Padre, yo soy muy celosa o soy muy celoso, ¿verdad? Y tengo ese problema, usted ayúdeme, deme un consejo, y el Padre te va a dar un consejo, y te va a ayudar. Entonces, pero ese es siguiendo por el camino correcto, siguiendo en el camino de la cruz. Y en la ley de Jesús, ¿sí? Viene el sufrimiento y la muerte. ¿Pero por qué? Porque son necesarias. La muerte, el sufrimiento son necesarios para la salvación. Para la salvación. Los que no comprendemos todavía el valor del sufrimiento, merecemos el mismo reproche de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que hizo a Pedro. El Señor nos indica a todos los cristianos que para seguirlo, cada uno debe cargar con su cruz todos los días. La cruz del sufrimiento, la cruz de la vida, lo que nos encontramos a cada paso. Si alguno quiere ser discípulo mío, dice el Señor, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por mi causa, la encontrará. ¿Sí? Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo los preceptos de Salvador, siguiendo los preceptos de nuestro Señor Jesucristo y sus divinas enseñanzas, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Danos protección, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. A ti que instituiste para nuestra comida y bebida este sacramento de tu cuerpo y de tu sangre. Amén. Señor, que nos dejaste la memoria de tu pasión en este admirable sacramento, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que todos podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga y nos custodie el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.